Estimados participantes, bienvenidos al módulo 3, legislación laboral, correspondiente al diplomado en gestión organizacional de la Fundación IDEA. En esta oportunidad vamos a establecer las características, el ámbito de aplicación, los límites, las sanciones respecto a la normativa laboral. Lamentablemente el curso es muy corto, así que vamos a tratar de aprovechar al máximo el proceso de enseñanza-aprendizaje referente a la legislación laboral. Esta es la primera parte. En esa circunstancia tenemos que tomar en cuenta que el derecho laboral tiene como principales normativas 4. En primera instancia, la Constitución Política del Estado, normativa fundamental, que se maneja en todas las áreas del derecho. La Ley General del Trabajo, que inicialmente en el año 1939 fue aprobada mediante decreto ley y posteriormente, el 8 de diciembre del año 1942, se elevó a rango de ley. Entonces, a partir del 1942, la normativa laboral que rige en nuestro país está sujeto a esta Ley General del Trabajo. Como normativa complementaria a la Ley General del Trabajo, tenemos el decreto reglamentario a dicha norma, que ha sido aprobado al año siguiente, es decir, el año 1943, mediante el Decreto Supremo 224 del 23 de agosto. Asimismo, en su parte procedimental, en el año 1979 se aprobó mediante decreto ley 16896 del 25 de julio el Código Procesal de Trabajo. Ahora bien, la Ley General del Trabajo tiene como principal característica establecer, determinar los derechos y las obligaciones emergentes de la actividad de trabajo. El artículo 1 de la Ley General del Trabajo, ustedes podrán evidenciar que señala que los trabajadores tienen un ámbito de aplicación, con excepción de algunos trabajos que se denominan los agrícolas, por ejemplo, que están sujetos a una disposición especial. Ahora bien, la Ley General del Trabajo ha sufrido ciertos cambios, ciertas modificaciones y además por la lucha constante de los trabajadores por el reconocimiento o por la protección de la Ley General del Trabajo, se han emitido varias normativas por las cuales se ha logrado incorporar a la Ley General del Trabajo ciertas actividades laborales. Por ejemplo, el año 1983, mediante Decreto Supremo 19524, se incorporó a la Ley General del Trabajo a los trabajadores en zafras de algodón y caña de azúcar. Además, a los trabajadores de la castaña y a los gomeros se les incorporó a la Ley General del Trabajo mediante resolución ministerial 151/85 del 28 de marzo. Además, un dato muy interesante, mediante ley del 23 de diciembre del año 1944, se incorpora a la Ley General del Trabajo a los empleados y obreros de peluquerías y trabajadores manuales y obreros del Estado, sujetos a sueldo y salarios respectivamente. Pero acá hay un tema muy importante. Si bien se los reconoce a los trabajadores del Estado bajo el ámbito de protección de la Ley General del Trabajo, en el año 1999 se promulga la Ley 2027, el Estatuto del Funcionario Público. Entonces, como los trabajadores del Estado estaban bajo el ámbito de protección de la Ley General del Trabajo y representaban una carga social para el Estado como tal,
decir, pagar indemnización por tiempo de servicios, pagar desahucio, etcétera. Entonces, el Estado lo que hace es emitir una ley, la 2027, que se denomina Estatuto del Funcionario Público, y de alguna manera excluye a los funcionarios públicos, los funcionarios que trabajan para el Estado, los excluye de la Ley General del Trabajo, teniendo su propio estatuto, donde no corresponde el cálculo de la indemnización, del desahucio, etcétera, etcétera. Entonces, notemos que de alguna manera se ha ido distorsionando la lógica de entender la relación laboral. Porque si bien todos en un inicio, desde el año 1942, cuando se promulga la Ley General del Trabajo, todos estaban bajo la protección, bajo el ámbito de protección de la Ley General del Trabajo, a cierta parte de la población laboral se los excluye el año 1999, emergente de la Ley 2027, Estatuto del Funcionario Público. Entonces, nosotros vamos a analizar no el Estatuto del Funcionario Público, porque ese análisis es para otra instancia. Nosotros nos vamos a concentrar en este módulo a los trabajadores que están protegidos por la Ley General del Trabajo, necesariamente. En esa circunstancia, debemos hacer referencia al Decreto Supremo 23570 del 26 de julio del año 1993. Este Decreto Supremo es muy importante para los trabajadores, sujetos al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, toda vez que establece las características esenciales de una relación laboral. Nótese bien, hemos manifestado que se trata de características esenciales, es decir, si falta una de esas características, no se puede considerar como característica esencial de la relación laboral. Sin embargo, debemos mencionar que una relación laboral implica un vínculo jurídico obligatorio, naturalmente, entre el trabajador y el empleador, del cual nacen derechos y obligaciones que son regulados por la Ley General del Trabajo. Ojo, es un vínculo jurídico obligatorio entre el trabajador y el empleador. Entonces, estas tres características son las siguientes: relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto al empleador, la prestación de trabajo por cuenta ajena, es decir, el trabajador va a realizar una actividad por cuenta ajena, es decir, para una tercera persona, que en este caso es el empleador, y la tercera, la percepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas o manifestaciones. Si ustedes desean saber si la actividad que desarrolla una persona en su organización está sujeto a la Ley General del Trabajo o no está sujeto, tienen que tomar en cuenta estas tres características esenciales de la relación laboral. Si falta una característica, reitero, no se considera o no está sujeto al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. Ejemplo: aquellos abogados que tienen sus oficinas particulares, aquellos contadores que tienen su oficina particular, aquellos auditores que tienen una oficina particular, aquellos dentistas, por ejemplo, ¿verdad?, que tienen su oficina particular. Ellos de alguna manera realizan una actividad, trabajan. Veamos si cumplen los tres requisitos. Prestación de trabajo por cuenta ajena. Sí, esta segunda característica esencial de una relación laboral. Prestación de trabajo por cuenta ajena. ¿Trabajan para una tercera persona? Sí, que se denomina su cliente. Por ejemplo, el dentista va a trabajar para una tercera persona, no va a trabajar para sí mismo. ¿Va a percibir una remuneración por el trabajo que está realizando? Sí,
El dentista va a recibir un dinero por el trabajo que está realizando. Entonces, se cumple la segunda característica. Veamos por la tercera característica. Existe relación de dependencia y subordinación del dentista, en este nuestro ejemplo, respecto al cliente. No, no existe esa relación de dependencia y subordinación. El cliente no le va a decir lo que tiene que hacer, ¿verdad? No va a tener un rol de dirección, no va a tener un rol reglamentario, no va a ejercitar ciertos derechos en contra del dentista. O sea, no le puedo obligar, ¿verdad? Si el dentista quiere ir solo los días lunes y martes a su oficina a trabajar, el cliente no le puede obligar a ir el día viernes, por ejemplo. Lo que no ocurre en un empleo formal, porque si ustedes faltan o el trabajador no asiste a su fuente laboral formal, entonces está sujeto a sanciones, le van a hacer los descuentos correspondientes, tal vez si no asiste a su trabajo por más de 6 días, la normativa laboral señala un abandono de funciones, ¿verdad? Entonces, esas características son esenciales para determinar si existe o no una relación de carácter laboral. Un auto supremo muy interesante en el ámbito laboral tiene que ver con este auto supremo del año 1972, exactamente el 5 de septiembre. Este auto supremo es muy interesante, muy importante, porque se trata de un hijo que solicita el pago de sus salarios y beneficios sociales. Claro, como en toda actividad productiva de carácter familiar, el padre tiene su negocio y pide la colaboración del hijo, ¿verdad? Por lo tanto, el hijo lo que hace, asesorado seguramente de algún abogado, lo que hace es demandar a su papá para el pago de salarios adeudados y, consecuentemente, los beneficios sociales que le pudieran corresponder, porque el hijo cree estar dentro de la aplicación de la Ley General del Trabajo. Y claro que sí, si nos vamos a las características esenciales del hijo que trabaja en el taller de su casa con su papá, ¿se cumplen o no cumplen las tres características? ¿Existe relación de dependencia y subordinación? Sí, claro que sí, del hijo al papá, porque el papá le dice cómo tiene que realizar el trabajo. 2. ¿Existe prestación de trabajo por cuenta ajena? Claro que sí, el hijo no trabaja para sí, trabaja para su padre. ¿Existe percepción de remuneración o salario? No. Ahí está. El hijo no percibe una remuneración. Entonces no se cumplen las tres características esenciales de una relación laboral. Y al no cumplirse una de estas características, no se puede tomar como una relación laboral sujeto al ámbito de protección de la Ley General del Trabajo. Razón por la cual el juez de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, así denominado, estableció que no tiene derecho al pago de salarios y los beneficios demandados. Posteriormente, se emite el auto supremo 262 del 9 de mayo del año 2011, por el cual establece que cuando existe una relación laboral y se haya valorado de manera adecuada mediante las pruebas, puede llegar a establecerse que el trabajador no ha tenido relación de dependencia obrero-patronal con el demandado. Entonces, no corresponde el pago de beneficios sociales, que es muy interesante. Por motivos de tiempo, les estoy explicando de manera genérica este aspecto. Además, el año 2018, auto supremo, jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, el auto supremo 25 del 8 de febrero del año 2018, establece que para que exista el trabajo por cuenta ajena,
una de esas tres características esenciales, tiene que existir estos tres parámetros, se tiene que tomar en cuenta estos tres parámetros. Es decir, si yo trabajo para una tercera persona, además tengo que verificar estos tres parámetros. Uno, que el costo del trabajo corra a cargo del empleador. Dos, que el resultado del trabajo se incorpore al patrimonio de aquel. Y tres, que sobre el mismo recaiga el resultado económico favorable o adverso sin que el trabajador se vea afectado por él mismo. Cuando también concurren estos tres requisitos dentro del trabajo por cuenta ajena, entonces estamos hablando o haciendo referencia de que existe una relación laboral sujeto al ámbito de protección de la Ley General del Trabajo. En esa circunstancia, en una primera instancia, cuando surge el derecho laboral, cuando se regula el derecho laboral en nuestro país, los sujetos del derecho del trabajo simplemente eran dos: los empleadores o el empleador y el trabajador. No se incorporaba al Estado como sujeto del derecho del trabajo. Existía una relación de dependencia del trabajador respecto del empleador. El Estado no se involucraba en esa relación laboral. Entonces, a partir del año 2009, cuando se promulga la Constitución Política del Estado, la Constitución establece en su artículo 50 que el Estado se involucra como parte, como sujeto del derecho del trabajo en las relaciones laborales. Entonces la relación laboral ya se vuelve tripartita, es decir, por un lado los trabajadores, por otro lado los empleadores y por otro lado el Estado que se involucra para solucionar los problemas emergentes de la relación laboral. Entonces el Estado se involucra en la relación laboral. Entonces ya se considera en la actualidad, a partir del año 2009, como sujeto del derecho del trabajo. Y el organismo administrativo encargado de resolver esos conflictos emergentes de las relaciones laborales entre los trabajadores y los empleadores, naturalmente es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que forma parte del Estado, se involucra en esa relación laboral, controla esa relación laboral, verifica si los empleadores están cumpliendo todas las obligaciones respecto del trabajador. Entonces existe acá de parte del Estado un control minucioso, un control sobre los empleadores. Ahora bien, algunos manifiestan que ese control es excesivo, es arbitrario, porque muchas veces ante un conflicto de carácter laboral, el Ministerio de Trabajo siempre va a salir a favor del trabajador y no así del empleador. Esa es la lucha constante que se tiene ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. ¿Y esto por qué? Porque la normativa laboral es favorable hacia el trabajador. Vale decir que la normativa laboral se ha realizado o se realiza en función al económicamente débil de una relación laboral. Y claro, en una relación laboral, ¿quién es el económicamente débil? ¿El empleador o el trabajador? Es pues el trabajador. Entonces, si colocamos en una balanza al empleador y al trabajador, quien tiene los medios de producción es el empleador. Por lo tanto, el trabajador siempre va a estar en desventaja. Entonces, ante esa circunstancia, para de alguna manera equilibrar esa situación, la normativa laboral es protectiva al trabajador, con una finalidad de equilibrar la balanza. Por eso es que toda la normativa laboral en nuestro país, no solamente en nuestro país, a nivel internacional, se realiza pensando en los trabajadores, no pensando tanto en los empleadores. Por eso es que en la actualidad, por ejemplo, existen normativas que emite el nivel central del Estado favorables a los trabajadores. Entonces los empleadores se quejan de alguna manera porque esa normativa no les favorece a los empleadores.
En esa circunstancia existen en materia laboral los principios que han sido desarrollados por el Decreto Supremo 28699, esos principios que son favorables al trabajador y no hacia el empleador, todo con la finalidad de equilibrar esa balanza. El Decreto Supremo 28.699 del 1 de mayo del año 2006, recordemos que el año 2005, 2003 se produce en nuestro país problemas de carácter político, problemas de carácter social, existen renuncias de presidentes y se convoca elecciones y asume el expresidente Evo Morales, quien en sus primeros inicios lo que hace es promulgar una ley, un decreto supremo que vele por se emite el Decreto Supremo 28.699 del 1 de mayo del año 2006. Este Decreto Supremo es fundamental para entender la lógica de la protección de los derechos de los trabajadores. Porque antes de este Decreto Supremo 28.699 regía en nuestro país el libre despido y la libre contratación, famoso artículo 55 del Decreto Supremo 21060. Entonces, a raíz de este artículo, se deroga el artículo 55 y se garantiza de alguna manera la estabilidad laboral de los trabajadores. Entonces, el empleador ya no puede despedir sin que no exista una causal justificada y previo proceso. Por lo tanto, este Decreto Supremo es una disposición reglamentaria a la Ley General del Trabajo. Y este Decreto Supremo, entre otras de sus características, establece el procedimiento de la reincorporación, que ha sido complementado con el Decreto Supremo 495, que vamos a ver en la segunda parte de este módulo. Sin embargo, este Decreto Supremo tiene como sus características principales establecer principios, es decir, los principios se encuentran normados. El principio protector, el principio de la continuidad de la relación laboral, el principio intervencionista, el principio de la primacía de la realidad, el principio de no discriminación. Si bien estos principios son fundamentales dentro del ámbito de la legislación laboral, que son protectivas a los trabajadores, el año 2009, cuando se promulga la nueva Constitución Política del Estado, exactamente el 7 de febrero, lo que se realiza es una constitucionalización de estos principios y de varios derechos en la Constitución Política del Estado. Por eso hacemos referencia a la constitucionalización del derecho del trabajo. Y vamos a establecer cada una de estos principios. Por ejemplo, el principio protector, cuáles son sus formas de aplicación, la regla del indubio pro operario, la regla de la condición más beneficiosa, el principio de continuidad y estabilidad laboral, el principio de irrenunciabilidad, el principio de inversión de la prueba, el principio de primacía de la realidad, el principio intervencionista, naturalmente el principio de no discriminación. Estos principios los vamos a desarrollar en las clases virtuales que vamos a tener de acuerdo al cronograma. Además, vamos a desarrollar las políticas para la contratación laboral y la política redistributiva. Vamos a establecer los derechos del empleador, cuáles son los deberes del empleador, cuál es además la característica esencial del cambio de empleador y la muerte del mismo, los derechos del trabajador, vamos a ver los deberes del trabajador, también vamos a analizar cuándo se debe considerar a un personal de confianza. Vamos a leer el Auto Supremo 251, donde establece cuál es la característica esencial del personal de confianza. Muchas veces se confunde, las personas confunden, los abogados inclusive se confunden en el sentido de que el personal de confianza es aquel personal que ocupa cargos de dirección
cargos de jefatura, son gerentes de área, etcétera. Pero no es así. El Auto Supremo 251 del año 2014 ha establecido que el personal de confianza no siempre llega a ser el director, no siempre llega a ser el jefe, no siempre llega a ser el gerente, es decir, los niveles de dirección. Eso vamos a ver en las clases de acuerdo a cronograma. También vamos a ver la doble personalidad del Estado, vamos a ver los contratos de trabajo, los contratos individuales y los contratos colectivos. En cuanto a sus modalidades, por tiempo indefinido, a plazo fijo, eventual, de temporada, por realización de obra o servicio, de aprendizaje. Vamos a ver cada una de las características de cada modalidad contractual, es decir, si yo necesito contratar una persona simplemente por un mes y medio, ¿cuál modalidad de contrato se adecua a mi forma de contratación? Si yo quiero contratar, por ejemplo, para evitar de alguna manera el pago de beneficios sociales, puedo realizar contratos de aprendizaje. Pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Esos temas los vamos a ver ya de manera detallada en las clases mediante Zoom, los lunes, miércoles y viernes, las clases virtuales. Entonces vamos a desarrollar. Yo les rogaría, por favor, lean todas las diapositivas que les estoy pasando, además la normativa que les voy a remitir, que va a estar en la plataforma. Desarrollamos la temática, vamos a absolver todas las consultas que ustedes tengan y vamos a resolver algunos casos prácticos para que ustedes se den cuenta cómo funciona el ámbito laboral. Por lo tanto, muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos a este módulo de legislación laboral.